Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Que Dios les bendiga ricamente en esta noche. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de llegar hasta ustedes con este tiempo en el que vamos a estar meditando sobre un tema que es muy, pero muy necesario para toda nuestra sociedad. Vamos a hablar de familias ejemplares encontradas en la Biblia. Imagínense, ese será el tema de esta noche, familias ejemplares, pero también vamos a estar hablando de alguna familia cuyos hijos no tenían conocimiento de Dios y se convirtieron en una piedra de tropiezo para el papá. Bien, así que le invito a que se quede con nosotros durante estos minutos, a que no cambie de sintonía y que pueda compartir esta publicación. Permítanme, sin embargo, en esta noche comenzar el programa citando no un texto bíblico quizás ahora, sino más bien citando una alabanza, un coro que siempre cantamos en nuestra iglesia. El coro titula "Qué maravilla es tener una familia". Y la letra dice: "Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús, una familia unida, una familia real". Bueno, esa es parte de la letra de este hermoso coro. ¡Qué maravilla! Pudiéramos decir en otras palabras, qué bendición es tener una familia, qué bendición es tener un lugar donde llegamos, donde somos amados, donde somos apreciados, donde somos respetados, donde somos entendidos, donde somos abrazados, besados y donde somos tratados con mucho cariño. La familia es algo tan especial que nosotros tenemos acá en la tierra. De verdad es un regalo de Dios. Para nosotros los que somos padres es una tremenda bendición decir hijo, decir hija, tener a nuestros hijos con nosotros, o por lo menos mantener una relación telefónica con ellos, ¿verdad? Como dice este coro, qué maravilla es tener una familia. Pero la segunda parte de este coro dice, qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. ¡Wow! Eso sí que es impresionante. Una familia en Cristo Jesús. Es decir, una familia que tiene a Jesús como el centro, que tiene a Jesús como Señor y Salvador de cada uno de los miembros de la familia. Papá conoce al Señor, mamá conoce al Señor, el hijo conoce al Señor, la hija conoce al Señor. Todos tienen a Cristo en sus corazones. Esa es la familia en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que esa familia tiene esperanza para esta vida, pero también tiene esperanza por la eternidad. Es mi deseo que a través de este programa toda tu familia sea de verdad una familia en Cristo Jesús. Una familia real, porque vamos a reinar con Cristo, porque vamos a tener la oportunidad de gobernar con el Señor en este mundo. Esa familia tú la puedes tener, mi amigo, si tan solamente vienes al Señor Jesús. Vida nueva, tú me diste, me salvaste, siervo fuiste al morir en mi lugar, Señor. Me libraste del pecado y la eternidad me has dado, me sacaste de condenación. Salvación, me libraste de la muerte,
misericordia dará, nace en mí una nueva devoción. Tú me diste salvación, me libraste de la muerte, vives en mí, ya no vivo yo. Tú me salvaste, me limpiaste, me perdonaste para siempre y una vez entraste en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando llegaste a mi vida y me perdonaste, gozo hay en mi corazón. Gracias, gracias por salvarme, gracias por comprarme con tu sangre, oh Cristo. Gracias por amarme tanto y no haber dejado que muriera yo. Tú me salvaste, me limpiaste, me perdonaste para siempre y una vez entraste en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando llegaste a mi vida y me perdonaste, gozo hay en mi corazón. Tú me salvaste, me limpiaste, me perdonaste para siempre y una vez entraste en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando llegaste a mi vida y me perdonaste, gozo hay en mi corazón, para siempre, oh Dios. Bueno, ¿y qué vamos a tener esta noche? Además, obviamente, del estudio de la palabra de Dios, como hoy es viernes, vamos a tener la escuela en tu hogar. Así que vayan llamando a los niños para que los niños puedan ver esta parte del programa dedicada, enfocada a la niñez. Hay que recordar siempre las palabras del Señor Jesús que dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué maravilla que el Señor está interesado en la salvación de los niños. Los niños pueden ser instruidos en la palabra de Dios desde pequeño. Nosotros como padres tenemos la obligación de hablarles, tenemos la obligación de amarles y tenemos la obligación de dar el ejemplo para que ellos, viendo nuestro ejemplo, sigan y sirvan al Señor. Así que llama a tus vecinitos y bueno, apreciemos con mucho interés la escuela en el hogar. La Biblia nos cuenta que un día Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda. María, la madre de Jesús, también fue invitada. Iban todos contentos caminando hacia la pequeña ciudad de Caná. Los caminos, las calles eran un poco polvorosas. Entonces todos los invitados, al llegar a las puertas de la casa donde se celebraría la boda, se encontraron con unas tinajas grandes llenas de agua. Ellos debían lavarse los pies
y las manos. La novia también iba por el mismo camino. Iba desde su casa hacia la casa del novio, donde se celebraría una hermosa boda. Dentro de la casa donde se celebraría la boda, el gozo aumentaba. Seguramente se escuchaba música alegre. Cuando los invitados iban llegando, los sirvientes los atendían sirviendo su plato de comida y su copa de vino. Los invitados iban llegando y la multitud crecía, cuando de repente uno de los sirvientes se dio cuenta que ya no había vino, no había más vino para servir a las personas. ¡Ya no hay vino! ¡Qué vergüenza! Esto no podía suceder. De alguna manera, María, la madre de Jesús, escuchó esto, se dio cuenta que los sirvientes estaban preocupadísimos porque ya no tenían vino para darle a las personas, para darle a los invitados. Entonces, María, al enterarse, pensó, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo podemos solucionar esto? Entonces pensó, yo sé que no puedo solucionar este problema, pero sé de alguien que sí puede, ¡Jesús! María sabía que Jesús era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Entonces se acercó a él y le dijo, ¡ya no hay vino! Jesús la miró y le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Quizás podemos pensar que la respuesta de Jesús había sido un poco descortés, pero no, lo que él le quería decir a su madre o recordar era que él era el Hijo del Dios Todopoderoso y que había venido a la tierra para cumplir la voluntad de Dios en su tiempo. María se acercó a los sirvientes y les dijo, hagan todo lo que él les diga. Los sirvientes quedaron muy sorprendidos y no entendían nada, pero aún así obedecieron a lo que Jesús les decía. Los sirvientes debieron haberse quedado muy sorprendidos. Jesús les había pedido que llenen los 6 cántaros de piedra que estaban en la entrada. Los sirvientes tenían que llenarlo con agua. Era mucho trabajo, iban a demorar, pero aún así los sirvientes obedecieron a Jesús. Luego, cuando cargaron las jarras y empezaron a repartir a los invitados, algo increíble había pasado. Los sirvientes no podían creer lo que estaban viendo. De los cántaros no fluía agua, fluía vino. ¡Era un milagro! ¿Cómo Jesús podía hacer esto? Ellos entendieron que Jesús era todopoderoso. No hay nada demasiado difícil para Jesús. Él puede ayudarte a solucionar cualquier problema. Cuando el jefe de la fiesta probó el vino, quedó maravillado y le dijo al novio que nunca había estado en una boda donde sirvieran al final el mejor vino. Así de maravillosas hace las cosas Jesús. Este fue el primer milagro del Señor Jesús, para mostrar la gloria del Dios Todopoderoso y para enseñarnos a nosotros que podemos confiar en Él y que Él puede solucionarnos cualquier problema. Atención Cobija. Atención iglesias evangélicas del departamento Pando. El campamento evangélico Ned y Flora Mejar ponen a disposición sus cómodos ambientes como ser salón de cultos, cocina-comedor, dormitorios para ambos sexos,
tanto para varones como para mujeres. También les ofrecemos canchas, tanto de futsal como de fútbol. Podrás realizar retiros preciosos, campamentos, conferencias y todo esto a precios módicos, muy económicos. Para mejor información, llamar al teléfono 72 91 13 84. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy día viernes vamos a continuar la serie que tiene que ver con la familia. En verdad queremos en esta ocasión ver algunos ejemplos de la Biblia de familias que sin duda alguna son ejemplos que nos inspiran, pero por otro lado también hay algunos matrimonios o algunas familias que sirven de advertencia y que nos hacen un llamado de atención para no caer en los mismos errores. Cuando hablamos de la familia es muy importante recordar algunos textos que tenemos especialmente relacionados con hogares donde están los padres y los hijos relacionándose los unos con los otros, pero también con el Señor. En esta ocasión vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer a partir del capítulo 21, los versículos 8 y 9. Bien, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21, versículos 8 y 9 dicen de esta manera: Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, es muy interesante ver en este pasaje al apóstol Pablo viajando de lugar en lugar, predicando el Evangelio, pero llegando a Cesarea, llama la atención que se va a encontrar con uno de los 7 diáconos que se habían elegido cuando la iglesia nació en Jerusalén. Nos referimos a Felipe. Este hombre, que tiene una particularidad muy especial, dice que él es evangelista, ¿no es cierto? Felipe el evangelista. Se recordarán ustedes que fue Felipe justamente el que guió al Señor al etíope eunuco que había venido a la fiesta en Jerusalén y que regresaba para cumplir sus funciones como empleado de la reina. Bien, este hombre tenía una pasión por las almas. Él visitaba lugar tras lugar predicando el Evangelio, pero llegó el momento en que se establece en esta ciudad que se llamaba Cesarea. Y dice que el apóstol Pablo llega a Cesarea, nos dice el versículo 8, estaban allá en Cesarea con Lucas, sus compañeros de viaje, y llegaron, dice, y posaron en la casa de Felipe. Qué interesante que las puertas de los cristianos estén abiertas para recibir a los siervos de Dios. Me parece algo muy importante el hospedaje, ¿no es cierto? Yo siempre hablo a las parejas jóvenes que hagan un esfuerzo de invitar a otras señoritas, a otros jóvenes, a otros matrimonios que puedan abrir las puertas de su casa para compartir. Puede ser un refrigerio,
puede ser un almuerzo, una cena o inclusive un desayuno, ¿no es cierto? Pero qué importante es que tengamos las puertas abiertas para recibir a los hermanos, para recibir a los siervos de Dios, para hacer que nuestra vida también sea una bendición para otras personas. Bueno, me agrada aquí que Felipe abrió las puertas de su casa para recibir al apóstol Pablo, al doctor Lucas y a todos los que acompañaban a este gran siervo de Dios, misionero como fue el apóstol Pablo. Lo que en verdad sí queremos enfatizar en este momento es lo que dice el versículo 9. Hablando de Felipe dice, este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Ahora, muy interesante, ¿verdad? Eso pasa en muchos hogares donde solamente hay hijas mujeres o de pronto solamente hay hijos varones. Yo conozco familias donde todos son varones y conozco familias donde todas las hijas son mujeres. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, y dice que Felipe tenía 4 hijas señoritas. Qué importante es saber esto. Entonces, estamos hablando de un hombre de 50 años para arriba, ¿no es cierto? 55, puede ser hasta 60 años. Tenía 4 hijas que eran señoritas, que estaban en casa, y me imagino que puede ser que tenían una buena relación con sus padres. Y permítanme entonces, queridos jóvenes, hacer un llamado de atención en esta ocasión. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas están viviendo con sus padres, pero cuántos de verdad están teniendo muy buena relación con sus padres? ¿Qué quiero decir con esto? Buena relación. Hablo del respeto, hablo de buena comunicación, hablo de cariño, hablo de afecto que debe haber entre padres e hijos, hijos y padres. Así que la relación de los padres con los hijos, y especialmente si estos son jóvenes, debe ser una relación amena, placentera, de confianza, de respeto, de tolerancia. Y bueno, sobre todo los papás motivando, orientando a los hijos para que estos puedan seguir en pos del Señor y ser instrumentos de Dios a su temprana edad. En el caso particular de Felipe, vemos acá que sus 4 hijas, estas 4 señoritas consagradas al Señor, profetizaban. Ahora, la palabra profetizar, como está escrita aquí en este pasaje de Hechos de los Apóstoles, quiere decir predicaban. Eran muchachas que no cesaban de dar testimonio de su fe y tenían una carga muy especial por ganar almas para Cristo. ¡Wow! Qué lindo ejemplo, ¿verdad? Cuando las señoritas, cuando los jóvenes se ponen a disposición del Señor y quieren poner sus vidas, especialmente sus dones y talentos, para la gloria de Dios, para el servicio del Señor. ¡Wow! Cuando hay un joven, cuando hay una señorita consagrada, cuando hay un joven que está en el ministerio sirviendo al Señor, yo estoy seguro, muchos padres, viendo a ese joven, viendo a esa señorita, realmente dicen, wow, me gustaría tener a ese muchacho o a esa muchacha como mi familia, ¿no? Me encantaría que mi hijo se casara con una chica consagrada, puede decir un papá. O una mamá puede decir, me encantaría que mi hija se casara con ese muchacho que es realmente consagrado y dedicado al Señor. Bueno, Felipe tuvo la alegría, tuvo la bendición de tener un hogar donde sus hijas profetizaban, donde sus hijas estaban consagradas al Señor y eran instrumentos de Dios. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo están tus hijos? ¿Están involucrados en la obra de Dios? ¿Están sirviendo al Señor? ¿O en qué vida
están andando tus hijos? Bueno, creo que este ejemplo es motivador para que podamos valorar aquellos hogares, aquellas familias donde tanto padres como hijos, juntos como familia, están dedicados al servicio del Señor con vidas consagradas, con vidas que son de testimonio para otras personas. Por otro lado, querido hermano, querido amigo, quiero mostrarte en la Biblia otro ejemplo, pero ahora un ejemplo que sin duda alguna debe ser una advertencia para nosotros como padres, pero especialmente para nuestros hijos. Mira lo que dice en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, el versículo 12 en adelante. Aquí vamos a hablar de un hombre que estaba al frente del pueblo de Dios en el área espiritual. Me estoy refiriendo al sacerdote Elí, el hombre que fue escogido por Dios para dirigir al pueblo, pero que sin embargo sus hijos no acompañaron el ministerio, no consagraron sus vidas al Señor y se convierten en una piedra de tropiezo para este gran hombre de Dios que Dios escogió en el Antiguo Testamento para guiar a su pueblo Israel. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Cuando yo leí este pasaje, yo lo resalté este pasaje con rojo en mi Biblia. ¿Por qué resalté con rojo este pasaje? Porque es una advertencia, porque es un llamado de atención. Yo como papá, usted también como padre, como madre, tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos, de ayudar a sus hijos en los caminos del Señor. Pero vemos acá que lastimosamente los hijos del sacerdote Elí eran hombres impíos. Y dice aquí la palabra del Señor de manera muy clara, y no tenían conocimiento de Jehová. ¿De quién es el descuido para que estos muchachos no hubieran conocido al Señor, para que estos muchachos no estén siguiendo al Señor? Bueno, aquí hay una responsabilidad clara de papá y de mamá. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos los principios y los valores de la vida cristiana. Sobre todo, debemos hablarles de la salvación, debemos hablarles de la comunión con Dios que ellos deben gozar y de su relación personal con el Señor. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Qué lástima que vemos aquí a estos jóvenes que eran impíos y no tenían conocimiento del Señor. Mira lo que dice a continuación la palabra. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Bueno, y sigue la palabra del Señor. El versículo 16 dice, y si el hombre le respondía, come la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Bueno, el texto describe que estos jóvenes que eran impíos y no tenían conocimiento de Dios, pero que sin embargo estaban metidos en el ministerio porque sus padres, o mejor dicho, porque su papá era levita,
era sacerdote, y dice aquí que ellos, antes que se ofrezcan los sacrificios, se tomaban la mejor parte de la carne y cometían este gran agravio al Señor. Por eso dice aquí, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Primero nosotros, decían ellos, sacaban la mejor parte y lo demás puedes ofrecerlo a Dios en sacrificio. Qué triste, ¿verdad? Cuando los hijos o cuando las personas menosprecian las cosas espirituales y están de pronto haciendo algo bueno, pero no lo están haciendo de corazón, sino que lo están haciendo para beneficio propio. Estos jóvenes realmente son una piedra de tropiezo, son una preocupación constante para su padre. Amigos, amigas, quisiera yo en esta noche llamarles a la reflexión. Y quiero llamar a la reflexión a los jóvenes, especialmente a aquellos que de pronto están conectados en esta programación. Jóvenes, busquen al Señor, busquen a Dios y tengan una relación con Dios. Dejen los deseos de la carne a un lado, dejen lo que de pronto para el mundo es llamativo y placentero y traten de involucrarse en la obra de Dios, sirviendo de corazón y por amor al Señor. Sabiendo que si nosotros servimos al Señor de corazón, de Él tendremos la recompensa. Por último, en esta noche quiero compartirte un nuevo texto, pero esta vez también en el Nuevo Testamento, en una carta muy corta, muy breve, pero que sin duda alguna tiene una enseñanza con relación a la familia para ti y para mí, querido papá, pero también para nuestros hijos. Mira lo que dice en la segunda carta del apóstol Juan, a partir del versículo 1. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, es el apóstol Juan, el apóstol del amor, el que escribe esta breve carta. Y esta carta está dirigida a una señora. Yo entiendo que hay algunas interpretaciones con relación a esta señora, la señora elegida. Pero creo en particular que se está refiriendo a una madre, a una mamá que realmente ha sido un instrumento de Dios para bendecir a la iglesia, pero sobre todo bendecir a su familia, bendecir a sus hijas o a sus hijos. El apóstol Juan dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Interesante, aparentemente aquí el apóstol Juan tenía una relación muy, pero muy afectuosa con la señora elegida y con sus hijos. Qué precioso, ¿verdad? Cuando hay hombres de Dios que tienen amistades que pueden ser de bendición para toda una familia. Me imagino que esta señora valoraba mucho la amistad del apóstol Juan, pues el apóstol Juan bendecía a su familia. Y ahora dice el apóstol Juan, dice aquí, yo amo a esta familia, pero me regocijé, yo me alegré mucho porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad.
Qué testimonio tan hermoso el que leemos aquí. La señora elegida tenía hijos que estaban caminando en el sendero de la verdad, que estaban por decisión propia caminando en pos del Señor. ¿Cuánto necesitamos ver también hogares donde nuestros hijos puedan tomar su decisión propia, no como una imposición de nosotros los padres? Porque nosotros los padres podemos forzar, en algunos casos hasta obligan a sus hijos para que sus hijos asuman la vida cristiana, para que sus hijos sigan al Señor. Y muchas veces los hijos, por agradar a los padres, aparentan seguir al Señor, aparentan servir al Señor. Pero qué hermoso es ver cuando los hijos, por convicción, porque sintieron la necesidad personal de seguir al Señor, de estrechar una íntima relación con Él, toman su propia decisión. Sin duda alguna, esa es una decisión muy valiosa, muy hermosa y muy ejemplar. Queridos hermanos, en esta noche estamos hablando de algunas familias de la Biblia, familias ejemplares, como también una familia que sirve de advertencia para nosotros. Hemos visto a las hijas de Felipe predicando, profetizando, como dice la Biblia. Hemos visto los hijos de Elí, que eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y hemos visto también los hijos de la señora elegida, que caminan en pos de la verdad. Y el apóstol Juan anima a esta familia a que se amen los unos a los otros. Hermanos, hermanas, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están ustedes como padres sirviendo al Señor? ¿Son un ejemplo para sus hijos? ¿Será que sus hijos son motivados viendo el entusiasmo de ustedes cuando se alistan para ir a la iglesia el día domingo? Cuando de pronto dicen, hay que levantarse y desayunar y salir a la iglesia, ellos también tienen la motivación. O cuando de pronto vamos a hacer una tarea para servir al Señor en la iglesia, los hijos también están listos para servir. Yo espero que sí. Es mi oración, es mi deseo que nuestros hijos, que los hijos suyos como mis hijos, de manera voluntaria y por convicción propia, puedan tomar la decisión de seguir y de servir al Señor. Que Dios te bendiga.